Saludos a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente estamos saliendo en el aire con el único propósito de poder continuar con las clases de homilética básica 101. Hoy estaremos desarrollando la clase número 4, hablando sobre el sermón textual, y lo vamos a ver en dos partes, en un video número 8 que tiene que ver básicamente con el sermón textual y un video número 9 que tiene que ver con lo que es los principios de la preparación de un sermón textual. Antes de comenzar, por favor, acompáñenme a un momento de oración. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo en el cual nos permites nuevamente salir en el aire con el propósito de poder realmente enseñar y aprender acerca de lo que es el sermón textual. Oramos que el Espíritu de Dios nos ilumine y nos guíe. Señor, que todo esto sea para glorificar tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recordarán ustedes que en nuestro estudio anterior hemos visto el sermón temático y algunos principios para elaborar bosquejos temáticos. Dijimos que al dividir el sermón de acuerdo a un tema, las divisiones principales son el producto del tema, pero eso en ninguna manera significa que el sermón deje de ser bíblico. Vimos también que las divisiones principales se derivan del tema, pero su contenido debe estar en armonía y con respaldo bíblico. En síntesis, el sermón temático parte del tema del predicador. En otras palabras, el sermón temático parte de la mente del predicador. Por ende, es necesario que el predicador busque la dirección del Señor en todo esto. Ahora vamos a estudiar sobre el sermón textual y también veremos algunos principios para elaborar bosquejos textuales. En un sermón textual comenzamos con el texto bíblico. Entonces, en primer lugar, veamos acerca de lo que es la definición de un sermón textual. Esta definición viene del libro de texto que estoy usando de James Praga y dice lo siguiente: un sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras. Cada una de estas divisiones principales es utilizada a continuación con una línea de sugerencia y el texto provee el tema del sermón. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos nosotros notar de esta definición o de este concepto acerca del sermón textual? A lo menos tres cosas. En primer lugar, en un sermón textual, los puntos principales de desarrollo se extraen del texto bíblico. De esta manera, el bosquejo principal queda estrictamente delimitado por el texto. Ahora, cabe mencionar que el texto puede ser una sola línea de un solo versículo de las Escrituras, o puede ser de un solo versículo o incluso de 4 o 5 versículos. En realidad, no hay cierta cantidad de versículos para que un sermón sea textual. Pero en este curso, nosotros nos limitaremos a elaborar bosquejos textuales a un máximo de 5 versículos. ¿Qué más observamos de esta definición? En segundo lugar, cada división principal derivada del texto es utilizada a continuación con una línea de sugerencia. ¿Qué significa esto? Significa que las divisiones principales nos brindan los temas a ser considerados en el mensaje. En algunas ocasiones veremos que un texto puede ser tan rico en su contenido que podemos extraer varias verdades o puntos que servirán como desarrollo de los pensamientos contenidos en el bosquejo. También habrá ocasiones en que será necesario ir a otros textos de la Biblia para desarrollar las principales divisiones. En otras palabras, las principales divisiones de un bosquejo textual tienen que provenir del texto mismo para que sea un sermón textual. Pero el desarrollo de los puntos principales puede venir bien del mismo texto, bien de otros pasajes de las Escrituras también.
¿Qué más observamos de esta definición? En tercer lugar, vemos que es el texto que provee el tema del sermón, contrario con el sermón temático en el que se comienza con un tema. En el sermón textual comenzamos con el texto, el cual indicará la idea que domina el mensaje. Entonces, habiendo visto lo que es la definición de un sermón textual, ahora, en segundo lugar, pasemos a ver lo que es los pasos en el estudio de un texto. Hay varios pasos que podemos observar en el estudio de un texto bíblico. A lo menos señalaremos 5 pasos. En primer lugar, debemos buscar la dirección del Señor. Luego leer el texto varias veces y con sumo cuidado. Hay que relacionarlo con el texto. Se recomienda usar varias versiones de las Escrituras, varias versiones de la Biblia, como por ejemplo la NBI, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, debemos responder en base al texto las siguientes preguntas. ¿Quién dice esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? En tercer lugar, debemos hacer uso de un diccionario bíblico y del de la lengua castellana para buscar el significado correcto de las palabras más importantes y difíciles. En cuarto lugar, hay que escoger el tema. Este debe extraerse del contenido global del texto y abarcar las ideas principales. Es muy conveniente consultar los comentarios bíblicos con el propósito de tener una idea más amplia del asunto y quizá corregir alguna mala interpretación. En quinto lugar, saquemos las divisiones principales del bosquejo del sermón. Las divisiones principales, como ya hemos señalado, saldrán del mismo texto bíblico. Entonces, estos son a lo menos 5 pasos para el estudio de un texto. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver lo que es ejemplos. Vamos a ver un ejemplo aquí de un sermón textual y voy a considerar 2 versículos. La cita que estoy citando es Habacuc, el capítulo 2, versos 2 al 3. Notemos lo que dice la Escritura en el libro de Habacuc, el capítulo 2, versículo 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y decláralas en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Reina Valera, 1960. Y pueden ver ahí una imagen donde hay una figura representando al profeta Habacuc, y él recibe esta visión de parte del Señor. Ahora, antes de sacar las ideas principales del texto, se recomienda usar varias versiones modernas de la Biblia, como la Biblia textual, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, etc. Ahora, el propósito de tener varias versiones de la Biblia es para obtener el significado más claro del texto. Aquí he tratado yo de plasmar lo que he dicho. Estoy usando estas versiones diferentes de la palabra del Señor para que podamos nosotros comparar. Entonces, al comparar dichas versiones, y mejor aún, resaltarlas con colores, y al examinar cuidadosamente, y mejor aún si podemos ir a los textos originales como el idioma hebreo o griego, podemos observar que todo el texto se centra en la respuesta de Dios y en cómo debe ser recibida por el profeta Habacuc y que escriba la visión. Y así podemos llegar a las siguientes divisiones principales del texto. ¿Qué observamos aquí? Podemos notar que en este caso
el profeta Habacuc tenía que recibir la visión o profecía. Notemos lo que dice observando estas diferentes versiones de la Biblia. Y Jehová me respondió, ¿cierto? Es una respuesta que viene de Dios. En la Biblia textual, Yahweh me respondió. En la Nueva Biblia de las Américas, entonces el Señor me respondió. En la NBI, el Señor me respondió. Como podemos notar, el profeta Habacuc está recibiendo una respuesta de parte de Dios. Y esto él tiene que recibir la visión o profecía. Por otro lado, el pueblo, como vemos aquí, debería someterse a la verdadera naturaleza de la visión o profecía, porque como podemos notar en el versículo 2, ¿sí? En el versículo 3, o parte del versículo 2, dice, para que cualquiera la pueda leer con rapidez, ¿cierto? Y la idea es que al leer esta visión, el pueblo pueda responder de una manera beneficiosa a sus vidas. En el contexto tiene que ver con el juicio inminente que iba a venir al pueblo de Dios. Y de hecho era para que ellos huyan de ello, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, vemos nosotros que, por un lado, el profeta Habacuc tiene que recibir la visión o la profecía, y por otro lado, el pueblo debería someterse a la verdadera naturaleza de la visión o profecía. Y eso lo podemos resumir de la siguiente manera. Ahí está. Primero, el profeta Habacuc tenía que recibir la visión o profecía. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y una segunda línea de sugerencia es: el pueblo debería someterse a la verdadera naturaleza de la visión o profecía. Y Jehová me respondió, aunque la visión no tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tal como podemos ver, el texto nos brinda dos principales divisiones, el cual nos dan la idea del tema. Un tema apropiado pudiera ser la relación de Dios con sus profetas y su pueblo. Y cada una de estas principales divisiones, según la definición que hemos visto, es ahora usada como una línea de sugerencia. Estas líneas de sugerencias indican lo que vamos a decir acerca del texto. Así que veamos cómo podemos hablar de cada una de estas divisiones principales del texto. ¿Ok? En la primera división principal. Recuerden que la primera división principal es: el profeta Habacuc tenía que recibir la visión o profeta. Aquí tenemos que hablar entonces acerca de la manera como tenía que recibir el profeta Habacuc la respuesta de Dios por medio de la visión. Y aquí veremos que Habacuc obtuvo la respuesta de manera clara e inequívoca. La verdad es que valió la pena observar y esperar, aunque hubiera pasado, entre comillas, mucho tiempo. Ahora, lo más importante es que Dios respondió al clamor del profeta Habacuc. Cuando ustedes ven cómo empieza el capítulo 1 de Habacuc, dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y la pregunta es: ¿cómo tenía que recibir el profeta Habacuc la visión o la profecía? Bueno, Dios deja claro a Habacuc que la visión o profecía debe ser escrito en tablas y que debería cumplir el propósito por la cual es dada. Podemos hacer las siguientes subdivisiones en esta primera división principal de la siguiente manera. Primero, el profeta Habacuc tenía que recibir la visión o profecía. Esa es la línea de sugerencia, el primer punto principal. Pero ¿cómo debería recibir la visión o profecía el profeta Habacuc? En primer lugar, es una primera subdivisión, escribiendo y explicando
con toda claridad la visión. El texto dice en Habacuc 2:2a, escribe la visión y decláralas en tabla. En segundo lugar, cumpliendo con el propósito de la visión. Este es un subpunto principal, segundo subpunto principal. Para que corra, pueden notar el propósito ahí, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:2b. Ahora veamos la segunda línea de sugerencia o la segunda división principal del bosquejo de Habacuc 2 al 2 al 3. De acuerdo con la definición del sermón textual, esta segunda división principal viene a ser ahora una línea de sugerencia, señalando qué es lo que debiera ser considerado bajo este punto principal. Habacuc no nos dice las formas del sometimiento de parte del pueblo de Dios a la visión o profecía, pero estas ideas pueden verse a la luz del contexto literario, específicamente cuando leemos el capítulo 1 de Habacuc, los versículos 5 al 6 y el versículo 11. Esto nos lleva a considerar, de alguna manera, hablar de las razones del sometimiento del pueblo de Dios a la verdadera naturaleza de la visión. Como sabemos, la profecía ocupa un lugar de importancia en las Escrituras. Entender la naturaleza de la profecía es un elemento fundamental en relación a la enseñanza de la Biblia respecto a la revelación dada por Dios al hombre. Aunque hablaremos a este respecto de manera general, nosotros nos apoyaremos de otros textos o de otros pasajes de las Escrituras. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, podemos plantear las siguientes subdivisiones en este segundo punto principal o segunda división principal. Primero, ahí está el segundo punto principal. El pueblo debería someterse a la naturaleza de la visión o profecía. ¿Por qué debería el pueblo someterse a la naturaleza de la visión o profecía? Bueno, en primer lugar, porque la profecía es la revelación de Dios para el hombre. Notemos lo que dice el texto en el versículo 2. Porque, ¿qué dice? Y Jehová me respondió y dijo. Y luego dice, escribe la visión y declara en tabla. Pero notemos bien lo que dice el texto. Y Jehová me respondió. Podemos decir y darnos cuenta que esta profecía es la revelación de Dios. Venía de parte de Dios. No era cualquier profecía. No era cualquier expresión, cualquier dicho. Era algo que venía de parte de Dios. Por ende, hay que someterse a la revelación de Dios. ¿Por qué debería el pueblo someterse a la verdadera naturaleza de la visión o profecía? En segundo lugar, porque la profecía es una predicción de los acontecimientos. Mira Habacuc, el capítulo 1, versículos 5 al 6. Permíteme leer lo que dice. Mirad entre las naciones y ve, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, dice el Señor, yo levanto a los caldeos, o sea, a los babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y veamos el versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Sabemos por el contexto que debido a la mala forma de conducirse el pueblo de Dios, provocando a ir a Dios, y Dios habiéndole dado mucho tiempo para que se arrepienta, Dios iba a levantar a los caldeos y lo iba a usar como instrumentos de justicia en sus manos para disciplinar a su pueblo, de tal manera que el pueblo de Dios reflexione y pueda volverse a él. Entonces, vemos aquí
Una segunda razón, porque la profecía es una predicción de los acontecimientos. Pero en tercer lugar, porque la profecía es de cumplimiento seguro. Mira lo que dice el versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En la versión moderna dice, porque de seguro vendrá. Y por eso pusimos allí, porque la profecía, ya sé, es de cumplimiento seguro. Y en cuarto lugar, debemos someterse, o el pueblo debería someterse a lo que es la verdadera naturaleza de la profecía, porque la profecía es de cumplimiento exacto. Mira lo que dice el verso 3. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Y he resaltado ahí esta palabra o esta expresión, tiempos señalados. ¿Okay? Entonces podemos hacer el siguiente bosquejo homilético agrupando tanto la primera y segunda división con sus siguientes subdivisiones principales. En este caso lo haremos de la siguiente manera, pero lo vamos a hacer preparándolo en la primera persona del plural, porque mayormente, bueno, personalmente yo prefiero preparar mis sermones haciéndolo de esa manera, usando siempre la primera persona del plural. Y por eso pongo como título, Actitudes ante la palabra profética de Dios. Pero el tema aquí es la relación de Dios con sus profetas y su pueblo. Entonces, el primer punto principal, note lo que estoy haciendo al hacer uso de lo que es la primera persona en plural. Mira lo que escribo aquí. Debemos recibir la visión o profecía. Debemos, nos involucramos todos. ¿Cómo debemos recibir la visión o profecía? En primer lugar, haciendo lo que Dios nos manda. En este caso, tendríamos que explicar, escribe la visión y decláralas en tabla. ¿Qué significa todo esto? ¿Correcto? En segundo lugar, cumpliendo el propósito de la visión, para que corra el que leyere en ella. Así que aquí está el primer punto principal, escrito en forma de primera persona del plural. En segundo lugar, debemos someternos a la verdadera naturaleza de la visión o profecía. ¿Por qué debemos someternos a la verdadera naturaleza de la visión o profecía? En primer lugar, porque la profecía es la revelación de Dios para el hombre. Habacuc 2:2. En segundo lugar, porque la profecía es una predicción de los acontecimientos. Y ahí colocamos Habacuc 1, 5, 6 y 11. Y claro está que cada subpunto o subdivisión tenemos que explicarlo y hacer aplicaciones, ¿no es cierto? En tercer lugar, porque la profecía es de cumplimiento seguro. Habacuc, en este caso 2, 3. Y en cuarto lugar, porque la profecía es de cumplimiento exacto. Y ahí explicamos este pasaje, lo que significa el tiempo señalado. Así que esa es la manera como podemos preparar un bosquejo textual. Que el Señor le bendiga, hermanos, hasta el siguiente video. Gracias.